Temporada 2, Episodio 2. Energía nuclear, la verdad. Hola a todos y bienvenidos a la segunda entrega del podcast de Pásate al Eléctrico, segunda temporada. Y como todas las semanas, pues soy David Montero y estoy con Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos. Segundo episodio de esta segunda temporada del podcast de Pásate a lo Eléctrico. Y la verdad es que David, hoy tenemos una entrevista que es impresionante. Es una de las mejores, yo creo, de las que llevamos esta temporada, porque solo llevamos una, pero es una entrevista que os lo digo de verdad, que es impresionante. Me parece que lo hemos anunciado ya por Twitter y si no, pues bueno, aquí la tenéis en un ratito. Primero vamos a comentar las noticias, David. Así es, ya que hay mucha gente que no tiene Twitter o alguna red social, pues una entrevista que no nos ha costado, hay que ser francos, no nos ha costado mucho contactar con la persona, pero ha resultado ser bastante fácil. Y una persona que tiene muchos seguidores y algo que está muy... Yo creo que hay mucho desconocimiento con ella, así que luego hablaremos de eso, porque primero viene Miguel con esas noticias de la semana. Pues venga David, vamos a empezar con esas noticias. Comenzamos con las ventas de coches eléctricos que crecen un 111% en lo que va de año. Es decir, en nuestro país se han vendido 7.470 unidades de vehículos 100% eléctricos, nada de híbridos enchufables, vehículos 100% eléctricos, lo que, bueno, haciendo el cómputo global representa un 0,9% de las matriculaciones, es decir, un 1% de los vehículos que se han comprado este año en España han sido 100% eléctricos. Entonces yo creo que está muy bien. Sí que es verdad que se espera que en los próximos años aumente muchísimo este número, porque la Unión Europea va a poner sanciones a todas las marcas, a todas las empresas de automóviles que no cumplan esos objetivos de 95 gramos de CO2 por kilómetro, y les pondrán 9 millones de euros por cada gramo que superen. Entonces tendrán que meternos los coches eléctricos, aunque no quieran, con calzador. Así es, y sobre todo gracias a esta escala, ¿no?, de ventas de coches eléctricos, le tenemos que dar las gracias a las flotas, ¿no?, a las empresas, porque suyo es el 59% de todas las ventas de eléctricos del país. Entonces, tanto como sea de ayuntamientos o de cualquier empresa de alquiler o de lo que sea, bien también porque hacen que esa huella de carbono disminuya comprando coches eléctricos para sus flotas. Y también decir que solamente en flotas han sido 4.428 unidades, así que bastantes coches eléctricos en flota. Gana el Model 3, como podéis comprobar en este último año. Pero sí, siempre ahí sigue el Nissan Leaf, el Zoe, el e-Golf, ha escalado mucho con ese descuento que tiene actualmente. Así que lo que yo me quedo con la noticia es el incremento de siempre, que es exponencial, de aquí a 3 años atrás, es más del 100% cada año. Por lo tanto, hay que ver que el mercado va evolucionando. Todavía no llega a ese 1% del parque automovilístico español, pero yo creo que poquito a poco y con esa bajada de precios cercana, pues podemos ya empezar a hablar de eléctricos por las carreteras. Exactamente, que al final ves las cifras y dices, vale, un 1% de vehículos eléctricos matriculados no son muchos, pero lo que hay que ver no es la cifra neta, digamos, sino hay que verlo en números relativos de crecimiento, que claro, que todos los años, prácticamente todos los meses, estamos viendo aumentos del 100-110% de las ventas con respecto al periodo anterior, lo cual es muy positivo porque, como comentabas David, es un crecimiento exponencial. Si ahora se venden 50, el mes que viene se venderán 200, al mes siguiente 800, entonces no son decenas y decenas de miles de coches, pero lo que hay que ver es la tendencia que está llevando el mercado y que, oye David, 7.500 unidades está muy bien en lo que llevamos de año, que aún queda toda la campaña de Navidad, quedan 4 meses de año, bueno, 2 meses de año, que no es que no sé ni en qué día vivo, 2 meses de año, entonces yo creo que más unidades se podrán vender, y como comentas David, el Model 3 por supuesto es el que se lleva más o menos la palma, porque es el coche que llevamos muchísimo tiempo esperando, ¿no? Así es decir que en el tema de particulares, la subida con respecto al año pasado en coches de particulares es del 145%, por lo tanto ahí vemos cómo ese 100% cada año lo supera,
y esperemos que de aquí a 2025 pues podamos ya contar con un 5%, que está ya bastante bien, del parque libre de CO2. Sí, ahí está la cuestión, ¿no? La venta de los vehículos eléctricos que no pare de crecer y esperemos que en 2025 pues eso sea un gran parque automovilístico, sea eléctrico. Y vamos a hacer aquí un pequeño inciso para hablar de las ventas de Tesla, bueno, de las entregas que las han publicado día hoy, que estamos grabando el podcast. Entonces han conseguido vender este último trimestre 97.000 vehículos, casi rozando esa barrera de los 100.000. Pero bueno, está muy muy bien. Sí que es verdad que no han logrado cumplir un poco el objetivo que se habían puesto. Pero David, 97.000 vehículos en un trimestre está francamente muy bien. Sí, la verdad que entre los pedidos que había y la aceptación que está teniendo el coche, el Model 3 está convirtiéndose ya en un asiduo por las carreteras. Es rara vez el día que sales por alguna carretera principal y no es un Model 3, así que lo está haciendo bien, están vendiéndose bastantes coches y sobre todo pues se está viendo un auge, ¿no?, por esta marca que parecía que antes era como más un coche de lujo y ahora hay mucha gente ya que puede dar el salto, ¿no?, a ese coche eléctrico ya a Tesla. Sí, a ver, no dejan de ser coches relativamente caros. Al final el Model 3, la versión estándar creo que no ha salido todavía, ¿no, David? La versión estándar no, está la Standard Plus. Claro, sí, pero bueno, son 39.000 euros me parece, entonces todavía es un coche relativamente caro para la clase media en España, porque claro, en Alemania el poder adquisitivo es mucho mayor, pero bueno, para la clase media en España todavía es un coche caro. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que la gente en España se está empezando a animar a hacer ese desembolso inicial, esa inversión, porque no deja de ser una inversión a largo plazo, porque al final estas tecnologías las amortizas y es una inversión, porque al final la electricidad es muchísimo más barata que el combustible. Pero bueno, aún así sí que es verdad que son coches relativamente caros, pero bueno, en Estados Unidos, Alemania, el norte de Europa, que tienen poder adquisitivo más alto, sí que se nota, pero vamos, en cuanto al poder adquisitivo tenemos el Peugeot E208, David. Así es, la apuesta de la marca francesa, este compacto, que tendrá su símil en Opel, con ese Corsa eléctrico, pero sí, un Peugeot E208 que está batiendo récord de reservas y que vamos a ver, sobre todo en Francia se va a llenar, yo creo, las carreteras del coche, pero vamos a ver un incremento bastante bueno con este segmento de compactos, con este coche eléctrico de Peugeot, porque nos trae mucha tecnología y sobre todo pues yo creo que una conducción fácil, cómoda para ciudad y eléctrico, así que seguramente le auguro buena aceptación también en nuestro país. Pues sí, además podemos ver que parte de 24.300 euros, que es un precio ya bastante asequible y bastante apetecible. La verdad es que este precio llama bastante la atención, 24.000 euros menos ayudas. Lo puedes conseguir por debajo de 20.000 euros, David. Y recordamos que homologa 340 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP, carga rápida a 100 kilovatios, que no está nada mal. Y se van a empezar a realizar las primeras entregas, se espera, a finales de este mismo año 2019. Y hay que tener en cuenta, una de las cifras que más llama la atención es que el 30% de los pedidos son de la versión eléctrica. Así es, el 30% de todos los 208 que se han vendido es la versión eléctrica, lo que es bastante nicho de mercado. Si quitamos ese gasolina y ese diésel, pues queda un 30% eléctrico. ¿Quién iba a decir en años anteriores con modelos que tienen sus variantes en la gama? Y yo creo que es un dato que sobre todo le va a dar a Peugeot pues alas, ¿no?, para crear nuevos eléctricos. Y está viendo que en ese 208 tiene aceptación, pues a ver si en otro modelo también hacen su variante eléctrica y pueden empezar a vender coches, porque seguro que esto es una buena noticia para la marca, porque que se traduce en ventas. Pues sí, al final se están poniendo mucho las pilas, la verdad, y como comentabas, será parte de ese Corsa eléctrico que ya comentamos la semana pasada, ese pequeño fail, ¿no?, que tuvimos aquí en Zaragoza en la presentación, pero bueno, estuvo divertido y lo comentamos ya la semana pasada. Vamos, si quieres, David, pasamos con la siguiente noticia rápidamente, y es el Zoe, porque han presentado una especie de restyling. Un restyling que ya ha probado algunas personas de prensa y que
han dicho que está bastante bien, no se le distinguen muchos cambios por fuera, unos nuevos pilotos, una línea más, digamos, dinámica, no Sí. tan... Se le ve un poco coche sí, a la vista un poco más de calidad, ¿no? Sí. Un coche con ya un morro que recuerda al Captur, al Kadjar, un morro más actual que ese Zoe que ya se queda un poco anticuado. Y luego, sobre todo, el salto de calidad está en el interior, que ya no tenemos ese aspecto, ¿no?, de coche low cost, de plásticos, ¿no? Tenemos ya una pantalla de multimedia mejorada y sobre todo mejores datos de autonomía porque ya tenemos esa batería de 50 kilovatios hora. Sí, principalmente yo creo que el mayor avance en en este Zoe, aparte de un poquito ese nuevo diseño exterior, que realmente es una actualización, va a hacerlo un poco más moderno, adaptarlo a la gama que está llevando Renault, la principal actualización es la batería, pasa de 41 kilovatios hora a 52, lo cual homologará cerca de 400 kilómetros, concretamente 395 en el ciclo WLTP. Sí que es verdad que con el aire acondicionado, en subidas, pisándole, se quedará en torno a los 300, 350, pero vamos, es muy buena autonomía. Yo quiero saber, David, el precio, porque he estado buscando y no lo he conseguido encontrar. Supongo que será similar o incluso un poquito más caro que el actual Zoe, debido a esa batería un poquito más grande. Veremos a ver si consiguen hacer eso porque un coche más caro que lo fue el anterior no convendría mucho ese precio ponerlo No. cuando estamos viendo que el resto de marcas están bajando precios. O sea que si queremos mantenerlo en las ventas deberíamos poner un precio más asequible que el anterior modelo. Sí. Sí que he visto, por ejemplo, que también han aumentado esa potencia, ¿no? Esa potencia del motor eléctrico. Ahora pasa a 135 caballos en su versión tope. Y también han aumentado la potencia de carga para reducir el tiempo de carga. Entonces también este Zoe 2020 veremos que tiene una carga en corriente alterna de hasta 22 kilovatios de potencia y tendremos por primera vez esa carga en corriente continua a 50 kilovatios que antes nos ofrecía, que es ese CCS2, como lo tienen el resto ya de fabricantes, y que se ha adaptado Renault ya a poner ya un conector homologado para todos y dar ese salto, ¿no?, de calidad al coche y que se pueda cargar en menos tiempo. Y recordemos que sigue estando esa toma de recarga en el frontal, detrás del anagrama de Renault. Es curiosa la toma de carga en el frontal, porque es verdad que el resto de coches eléctricos, pues oye, la llevan en un dorsal, pero Renault la sigue manteniendo delante, igual que en Nissan Leaf, los dos la mantienen delante. Y sí que es verdad que la actualización del motor también es bastante importante, 110 caballos y 135 caballos, lo cual está bastante bien, porque al final este coche no está pensado para hacer grandes viajes, irte muy lejos, sino que está pensado un poco más para ciudad. Entonces las aceleraciones, por ejemplo, de 0 a 50 km por hora será en menos de 4 segundos, en 3,9 concretamente, o con la versión superior será en 3,6 segundos, lo cual no está nada mal para un coche que principalmente el principal uso que yo personalmente le veo sería por ciudad. Y en cuanto al precio que comentábamos antes, yo creo que si lo consiguieran mantener igual, o sea, con el mismo precio, perdón, que tiene ahora el Renault Zoe, sería ya un avance porque es más batería con el mismo precio. Entonces, yo creo que por ahí ganaría bastante. Así es, y con ese, como hemos dicho, salto de calidad en el interior, y yo espero que tenga Importante. sobre todo mejor hecho, ¿no? Mejor el modo de retención, ese modo B, que en el anterior Zoe casi no tenía retención. Quien está acostumbrado a probar eléctricos echaba algo en falta, ¿no?, a ese Zoe, más retención del motor para guardar todavía más autonomía y sobre todo para no usar tanto las pastillas de freno. Eso es algo que quiero ver si lo han afinado, ¿no?, en este coche. Y luego pues también se está adaptando, ¿no?, a la nueva moda, ¿no?, de ese CO2 neutral, y vamos a ver en este nuevo Zoe los paneles de puertas, salpicadero y zona central de asientos, más también los cinturones de seguridad, que son con materiales 100% reciclados. Sí, es un poquito de actualización en el interior. Como comentas, David, muchísima más calidad en los materiales, lo cual se va a notar, porque al final el Zoe de ahora sí que es verdad que está ya un poco viejete, entonces esta actualización le viene súper, súper bien. Y nada, David, si quieres pasamos con la siguiente noticia. Y vamos a hablar de Bosch, que quiere hacer los coches eléctricos más seguros en cuanto al tema de las baterías. Porque, por ejemplo, si a día de hoy tenemos un accidente muy grande con un coche eléctrico,
se puede llegar a producir un cortocircuito en la batería y, pues bueno, prenderse fuego. Es algo muy poco común, que te puede pasar también con un coche de gasolina. Si tienes un accidente muy fuerte, se te puede prender fuego el depósito. Pero bueno, puede pasar que tengas un accidente y la batería, pues oye, empiece a arder. Pero para ello se está investigando soluciones para evitar que se produzcan esos cortocircuitos. Y por ejemplo, la solución que propone Bosch consiste en que se desconecte, digamos, la batería en cuanto se produzca el accidente, básicamente, así explicado de forma rápida. Sí, esto ya lo tienen la mayoría de eléctricos, ese sistema que cuando hay un impacto, pues tiene unos tipos de sensores para quitar esa corriente de 12 voltios que activa a su vez la batería de alta tensión. Los contactores se levantan y ya no hay alta tensión, pero vos quiere ir más allá porque sí, es verdad que si hay algún fallo de algún tipo, esos contactores no saltan, sigue habiendo alta tensión, y lo que quieren hacer es meter en distintos componentes, ¿no? Detonadores típicos, como supongo, como pequeños pirotécnicos como los que hay en los cinturones ahora mismo, para que haya pequeñas detonaciones e ir cortando por tramos, ¿no? esa alta tensión, para que no origine un accidente, pues un incendio que sabemos que tanto cuesta apagar en un coche eléctrico cuando arde la batería. Correcto, David, al final es asegurarse de que se desconecta esa batería que puede estar trabajando entre 400 y 800 voltios, que pues oye, es un voltaje bastante alto. Entonces, por si fallaran esos mecanismos que existen ya en los coches eléctricos de seguridad, que es raro, pero bueno, puede pasar, pues los nuevos vehículos podrían incorporar estos nuevos avances que está desarrollando Bosch para asegurar ya al 100% que cuando tengas un accidente la batería pues no va a explotar o no va a ponerse a arder ni nada. Simplemente es algo que es una noticia bastante curiosa, que siempre consiste en ir mejorando el producto y mejorar sobre todo la seguridad de cara al usuario, perdón. Así es, una noticia de seguridad que siempre viene bien en estos tiempos, sobre todo para si es una tecnología como la eléctrica, ir afinándola y que tantos mitos y problemas que tenga pues se vayan solucionando. Y nada, pues con esto damos paso a la siguiente noticia, que también nos va a gustar. Pues sí, David, vamos con Tesla. Ya era hora de hablar un poquito de Tesla. Hemos comentado antes las cifras de ventas. Y tenemos otra noticia, Miguel, hoy de Tesla, David, que se ha publicado, así que vamos con esta y luego te cuento qué más tenemos de Tesla hoy. A ver, que se me ha desenfocado la camarita. A ver, porfa, enfoca. A ver, que soy muy feo, pero enfócame, porfa. Bueno, vamos con la noticia de Tesla. Y es que esta semana han lanzado ya la versión 10 del software, que incluye un montón de novedades, entre las que yo, David, personalmente me quedo con la función de Summon, ¿no? De que tú estás en un parking, por ejemplo, y le das al vehículo desde el móvil y mediante el uso de los sensores y, bueno, del autopilot, digamos, te va a recoger el coche sin necesidad de conductor. También incorpora otra serie de novedades como la posibilidad de ver Netflix, Spotify e incluso un juego que está bastante divertido como es Cuphead. Sí, un juego que vi en PS4, ¿no? Que recuerda a un juego retro, con unos dibujos de estos de los años 30, 40, ¿no? De Disney, bastante chulos, y que vamos a ir un poco desgranando, ¿no? Todas esas nuevas funciones del software V10. Como por ejemplo, con lo que has dicho, esa función Summon que te lleva al coche solo, como el anterior Summon que teníamos, que iba hacia adelante y atrás, giraba las ruedas para aparcar desde el móvil. Ahora es capaz de venirte a buscar, pero sí hemos visto que depende de qué sitio, qué leyes hayas legislado, ¿no? Sí. Pues va mejor o peor, y hemos visto que en América de momento pues va mucho mejor o está menos capado, ¿no? que en Europa. Sí, al final en Europa tenemos unas regulaciones muchísimo más fuertes que las que tienen en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, ahí en América se pueden permitir el probar esto en cualquier parking, incluso si las líneas del suelo no están visibles. Hemos podido ver por Twitter vídeos de usuarios que estaban pues en un parking de estos que no tienen las líneas bien marcadas, que el pavimento está muy feo, que no sabe, que en principio tú dices, vale, ¿cómo sabrá el coche por dónde tiene que ir? Pero sorprendentemente lo hace muy bien. Y a ver, el coche va despacio, porque claro, tampoco podemos pretender que en la primera versión de este software, de esta actualización, digamos, de la función Summon, vaya el coche a 50 km por hora. Pero bueno, va despacito, pero lo hace sorprendentemente bien, sin salirse de las líneas, incluso cuando no están marcadas. Así es. Luego también tenemos una actualización de nuevo en ese autopilot, que lo pone un poco más fino. Con la anterior versión de software quedaba un poco más
a trompicones, ¿no? Depende de qué maniobras, un poco dudaba, depende de qué cambio de rasante, y con esta versión parece que todos los usuarios que han remitido la respuesta de este software, que han afinado, ¿no? Y que ha vuelto a ser como era antes de esa versión anterior de software, por lo tanto ese autopilot ya está mejorado. También tenemos ese Spotify que tenemos como siempre. Ese mola. Eso mola, tener Spotify en el coche. Y bueno, YouTube, que ya Sí. me han pasado algunos oyentes vídeos de su Model 3 poniendo vídeos míos en YouTube, en su pantalla central. Y hablando de ese videojuego, ¿no? Pues con ese videojuego que es el Cuphead, decir Sí. que, por ejemplo, si queremos jugar con dos personas, no es como otros juegos que uno manejaba la pantalla y otro volante, sino que tenemos que tener ese mando, ¿no? Por ejemplo, de la PS4. Y si queremos jugar dos jugadores, pues simplemente con un conector que tenga doble salida USB, podemos conectar los dos mandos y jugar dos personas a ese Cuphead. Sí, a ver, al final son cosas que hacen la experiencia muchísimo más completa. Y si tú tienes que estar media hora cargando el coche, pues dices, bueno, me conecto el mando con el acompañante que lleve en el coche, o tú solo si estás, y te echas una partidita ahí al juego, pasas el rato y en cuanto te enteras, pues oye, ya tienes la batería al 80 o al 85% y ya puedes seguir con tu viaje, ¿no? La verdad es que Así es. son cosas que otro coche eléctrico no incorpora y que hacen que sea más divertido, más entretenido la espera a que se cargue tu vehículo. Al final, pues oye, es muchísimo más, te llena muchísimo más, ¿no? Y además, bueno, también si te aburres mucho y no quieres jugar porque se te da mal jugar, tienes también una nueva función que es el karaoke, ¿no? Que a Elon dice, bueno, pues si no le gusta jugar a juegos, pues le pongo un karaoke para que se ponga a cantar. Todo está bien mientras carga el coche, ¿no? Pues qué mejor que cantar una canción de Perales a viva voz, ¿no? Ahí, y que cada coche podemos hacer competiciones con los coches que haya cargando, a ver quién tiene mejor voz, ¿no? Y hacer una supercharge. Yo advierto que si algún día me veis en un Tesla y estoy cargando, espero que tengan buena insonorización, porque si me pongo con el karaoke, os prometo que no queréis oírme. También con ese Netflix, que decir que mucha gente también ha remitido, depende, no en el Model 3, pero sí en Model S, depende del año de que sea ese Model S, va o no va Netflix, muy importante. Y eso sí que no se puede remediar. Si no tienes Netflix con esta versión 10 en tu coche, no lo vas a tener nunca por el sistema operativo. Pues eso es una noticia bastante curiosa y un punto negativo que, bueno, pero a ver, es comprensible. Al final el hardware, si ya está un poquito viejo, no se puede forzar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo quiero especular un poquito y ver hacia dónde puede ir Tesla con la incorporación de, perdón, de Netflix, de Spotify, de juegos, hacia dónde puede ir, porque yo creo que sería interesante ver una especie de tienda de aplicaciones, ¿no? Sí, una Tesla Store, ¿no? Para bajarte con un dispositivo móvil o una tablet tus aplicaciones, y la verdad que estaría bien. Y no estarán muy desencaminados ni les va a ser muy difícil hacer esto. Sí, a ver, por supuesto tendría que estar controlada por la propia Tesla, ¿no? Para no incorporar aplicaciones que distrajeran al conductor, pero por ejemplo, podrías bajarte WhatsApp con una interfaz que no te distraiga, que sea completamente intuitiva o por control de voz, o tú simplemente darle al contacto al que quiera responder, le das, pues mira, quiero responder a mi hijo, a mi padre o lo que sea, le das y simplemente le das a responder y entonces dictas el mensaje, por ejemplo, que son cosas que podrían llegar en el futuro y que sería muy interesante dejar a los desarrolladores de aplicaciones que inventaran, ¿no? Al final es una posibilidad más que podría ser curiosa a ver lo que se le ocurre a la gente. Curioso también el nombre de karaoke en esta función. En vez de karaoke con K, como todos lo conocemos, han separado la función, han puesto car de coche, un guión, y aoke, ¿no? Para que sea ese karaoke en el coche. Elon Musk, como siempre, ¿no? Pues está pensando cosas para innovar. Y la noticia que te quería contar yo de Tesla Cuéntame, es que hoy, a día de hoy que estamos grabando esto, Miguel, hoy es día 3 de octubre, ya cuando escuchéis esto es el sábado, se ha abierto un nuevo supercharger en Madrid. Es en el centro de la ciudad, ¿verdad, David? Me parece. En el centro, está situado en el parking Saba del metro de Nuevo Ministerios en Madrid. Así que tenemos un nuevo supercharger que ofrecerá carga posible a 150 kilovatios
y están ya, como he dicho, en el Parking Saba Metro Nuevo Ministerios, en el Paseo de la Castellana número 100, y que decir que a día de hoy ya está operativo, así que segundo Supercharger que hacía falta, porque además ya tenemos más de 6 o 7 taxis Tesla Model S en Madrid. Por lo tanto ya hacía falta, ¿no?, otro respaldo para el único que había en Getafe, y ya, bueno, ya tenemos uno en el centro, ya podemos ramificar ahí los viajes hacia donde queremos, no tenemos que bajar hacia la 4, y bueno, una ciudad como Madrid que ya se va modernizando y que tanto ha costado, pero ya tenemos otro Tesla Supercharger aquí. Pues ya sabéis, todos los que nos estéis escuchando desde un Tesla, id al Supercharger nuevo de Madrid y contadnos a ver qué tal la experiencia. Pero bueno, yo, David, sí que es verdad que en Madrid hay varios, pero yo en Zaragoza ya he visto dos, un Model 3 y un Model S. Es bastante curioso, tengo un defecto, lo vi el otro día, salí a correr por la mañana y lo vi que pasaba el taxi y dije, si no fueran las 6 de la mañana lo cogía. Zaragoza que puede presumir de tener dos Supercharger antes que Madrid, porque tenía uno en Ariza y otro en la ciudad capital, así que Zaragoza ha ganado a Madrid en esta batalla, siendo capital. Bueno, ya tenemos dos Superchargers en Madrid, no sé si se habló de un tercero, pero ya se verá. De momento con estos dos yo creo que vamos a ir mucho más holgados. No, a ver, sería lógico, ¿no?, que con la cantidad de Teslas que hay en Madrid pusieran un tercero, ¿no? Habrá que ver un poquito la masa que hay, no sé exactamente cuántos hay en la capital, pero bueno, si hay muchos, podría ser interesante. Pues sí, la verdad que ya se va un poco, ¿no?, ramificando todos los viajes, y veremos si ya empiezan con ese corredor atlántico también y el norte a poner más Supercharger en ciudades y a hacer lo que otras marcas todavía no están haciendo, digamos, tan rápido en España, que es poder viajar fácilmente sin pensar dónde cargar. Sí, al final es una de las principales ventajas de Tesla, ¿no? La red de recarga, es lo que siempre comentamos. A mismo precio igual te interesa cogerte un Tesla porque la red de recarga es la que es. Así es, pues yo creo que hasta aquí la noticia de la semana, ¿no, Miguel? Pues sí, yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante profundo de todas las noticias, de todas las novedades que ha habido esta semana en el mundillo eléctrico. Y nada, David, ahora toca dar paso a una entrevista muy muy especial y muy interesante, que yo creo que os va a aportar muchísimo. Bueno, ya lo habréis visto en el título, probablemente el título es el mayor spoiler de un podcast, pero bueno, yo creo que merece muchísimo la pena que la escuchéis hasta el final. Y qué decir, pues esta entrevista, como sabéis, os aconsejo que si no nos escucháis en aplicaciones de podcast, nos escuchéis en YouTube, porque además nos podéis ver, pero las entrevistas, Miguel, que no hemos dicho, no todo el mundo va a querer ser grabado, por lo tanto las entrevistas sí que va a ser pues una foto y la entrevista, y luego seguiréis viéndonos después, pero si nos veis en YouTube, ahora se cortará ese vídeo, ¿no?, y saldrá la entrevista. Solamente también matizar ese punto, y una entrevista que no va a dejar a nadie indiferente, porque es algo pues muy polémico, ¿no?, como es la energía nuclear. Hemos tenido aquí a todo un experto, ¿no?, que trabaja en una central nuclear de España, tiene diferentes blogs y va a escribir ahora un libro sobre energía nuclear y sobre todo desmontar mitos de donde si puede ocurrir un accidente, qué limpia es, qué se hace con los residuos, puede ocurrir otro Chernóbil aquí en España. Pues bueno, tenemos a Alfredo, que nos va a contar, más conocido como operador nuclear, ¿no?, en redes, sobre todo tiene un montón de seguidores, y nos va a contar pues cómo es esa energía nuclear, y sobre todo quiero que respondáis, ¿no?, con comentarios después de esa entrevista. Sí, a ver qué os parece. A ver qué os parece, porque a mí me ha cambiado, ¿no?, la vista de siempre te pintan como por ecología que la energía nuclear no puede existir, ¿no? Pero vamos a comparar de por qué con esas renovables que tenemos más la nuclear. Cuando he escuchado esta entrevista, Miguel, pues es verdad que... ¿Y si es mejor que el gas y el carbón? Pues seguramente porque hace muchas menos emisiones. Sí. Así que si tenéis una idea lejana o no sabéis qué es la energía nuclear, escuchar a Alfredo y después, pues ya con esa información de una persona que se dedica a ello, ver de verdad y valorar si queréis energía nuclear o no. Yo solamente digo eso, Miguel. Pues venga, David, vamos a escuchar esa entrevista todos en familia y esperamos vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido, si habéis cambiado de opinión, si no, si os habéis informado, que es al final lo que queremos. Y nada, David, vamos con esa entrevista. Pues vamos con esa entrevista de la semana.
Pues esta semana en la entrevista del podcast tenemos a alguien muy interesante, algo que no ha salido todavía en este podcast, y para estrenar esta segunda temporada en las entrevistas pues vamos a traer a alguien experto sobre la energía nuclear. Esa energía nuclear que no todo el mundo está de acuerdo con ella porque piensan que es sucia o genera residuos, tiene miedo de esa radiactividad. Pues bueno, para despejar esos mitos que hay sobre la energía nuclear y si es necesaria para la transición hacia el coche eléctrico, tenemos a Alfredo García, más conocido en redes sociales como Operador Nuclear. Hola, Alfredo. Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por estar en nuestro podcast y sobre todo pues te queremos dar la voz y la palabra para que la gente que tenga miedo o tenga ese miedo y los mitos que hay sobre la energía nuclear, pues despejarlos un poquito, ya que tú eres experto porque tú trabajas con energía nuclear, ¿no? Correcto, sí. Hace ya 20 años que trabajo en una central nuclear y bueno, he pasado por diferentes puestos. Empecé de operador de reactor, luego fui jefe de sala de control y ahora estoy de ayudante jefe de turno. Muy bien, en Central, que está creo que en Cataluña, ¿no? La de Ascó. Correcto, sí, central nuclear de Ascó, que tiene 2 reactores de un poco más de 1000 megavatios cada uno de potencia. Para poner un poco de situación a la gente, esa central es de las más viejas que hay en España, no lleva tantos años. Bueno, está más o menos en la media de edad. La media de los reactores españoles es de 33 años y estamos por ahí, más o menos. Un grupo es del año 1984 y el otro es del 86, aproximadamente, año arriba, año abajo, porque a veces hay un poco de discrepancia de si es el momento que se consigue la primera criticidad o es en la primera sincronización. Pero bueno, en torno a mediados de los 80 son los 2 reactores. Pues primera pregunta sobre esa central nuclear. Si esa central nuclear en la que trabajas no existiera, ¿se vería afectada la capacidad eléctrica en nuestro país? Bueno, a ver, la red eléctrica española está muy sobredimensionada. Tenemos una gran capacidad renovable que, por supuesto, está creciendo y debe seguir creciendo por el bien de todos, pero tenemos una sobrecapacidad de energía, digamos, no renovable y tampoco nuclear, que son los combustibles fósiles, sobre todo de ciclos combinados. Tenemos una potencia instalada enorme, no recuerdo, pero en torno a 60 gigavatios, una barbaridad. Entonces, si no hubiera centrales nucleares, pues simplemente quemaríamos más gas. Esa es la clave, con todas las consecuencias que representa quemar más gas. Es decir, tendríamos más emisiones de dióxido de carbono, no tanto como el carbón, pero sí, bastantes emisiones de dióxido de carbono. Tendríamos emisiones de otra serie de gases contaminantes y, por supuesto, tendríamos una mayor dependencia del exterior, mayor aumento de precios, porque cuando entra el gas sube el precio de la electricidad. Bueno, un montón de inconvenientes que con las nucleares, como todas las cosas, todo tiene su parte positiva, su parte negativa. También tenemos nuestros pequeños inconvenientes o grandes, según cómo se miren. Pero sí, supongo que la clave por la que mucha gente tiene miedo a las nucleares, aparte del riesgo de accidente, que cada vez se minimiza más y cada vez es más pequeño, es el tema de los residuos. Y que si quieres, pues luego hablamos con tranquilidad lo que necesites. Sí, una pregunta tengo luego sobre residuos. Pero Perfecto. Comentar un poco sobre la energía nuclear, pues ya hemos visto que es una energía que se considera limpia en el mix de nuestro mix energético de España, ya que tenemos ese 60% libre de CO2 con más de 40 renovables y luego pues lo que queda es de energía nuclear, porque es una energía que no emite CO2. Para quien no sepa cómo es ese proceso para obtener energía, por qué no emite CO2 y qué es lo que emite entonces. Muy bien, a mí me gusta, más que utilizar la palabra limpia, me gusta utilizar porque los términos absolutos al final son falsos. Es decir, es como cuando se habla de la seguridad absoluta no existe, bueno, pues la limpieza absoluta tampoco existe, y menos en energía. No hay ninguna energía limpia. Ninguna. Todas las energías tienen residuos, tienen muchos de ellos tóxicos en alguna parte de su proceso. Empezando porque todas las energías necesitan minería. De una manera u otra, necesitamos materiales de construcción, necesitamos tierras raras, necesitamos una serie de minerales que se tienen que extraer y que eso tiene un impacto en el medio ambiente, lógicamente. Entonces, a mí me gusta más utilizar el término más limpias o menos limpias. Es decir, para mí las energías renovables y la energía nuclear son energías muy limpias, mucho más limpias que los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque básicamente los combustibles fósiles, cuando generan electricidad, sus residuos los vierten a la atmósfera directamente a través de las chimeneas.
Y son residuos que, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, mueren cada año 7 millones de personas debido a la contaminación atmosférica. Y además, en gran parte, estamos hablando de en torno a 4 millones debido a la contaminación producida por los combustibles fósiles, es decir, todo lo que es carbón, gas, fuel oil, gasoil, gasolina, todo lo que emitimos a la atmósfera, al final tiene una repercusión en nuestra salud. Los otros 3 millones son debidos a los fuegos, los fuegos domésticos, ¿no? Que hay muchas casas en muchos lugares del mundo que todavía los utilizan. Entonces, 7 millones de muertes. Por lo tanto, están lanzando residuos a la atmósfera, pero además es que nos están cambiando el clima. Entonces, ¿por qué es mejor utilizar energías más limpias? Porque si miramos todo el balance del ciclo de vida de estas energías, de las renovables y de la nuclear, durante todo el ciclo de vida las emisiones son bajísimas. Estamos hablando para que nos entendamos, de órdenes de magnitud, ¿vale? Para que hablemos de números. Si hablamos de toneladas equivalentes de CO2 por kilovatio hora generado. Pero lo importante es, vamos a ver números. La energía nuclear está del orden de la energía eólica, en torno a 12-14, ¿vale? Vamos a quedarnos con esta cifra, 12-14. El gas está en torno a 400 y el carbón está en torno a 800. O sea, los órdenes de magnitud ya saben que son radicalmente diferentes. Las renovables y la nuclear durante el ciclo de la producción eléctrica, no generan CO2. Es decir, las renovables, pues un aerogenerador, simplemente con el giro de las palas debido a la fuerza del viento, pues producimos electricidad y ahí no hay emisiones. En una central nuclear, el calor, que es el que genera el vapor, nos permite generar vapor para luego mover una turbina, se produce dentro del reactor con una reacción nuclear de fisión. Rompemos átomos de uranio y se libera mucha energía al romperse esos átomos y entonces el núcleo de uranio, y entonces producimos calor, pero no tenemos emisiones en ese momento. Luego, ¿qué pasa? Que durante todo el ciclo, si consideramos todo el ciclo, evidentemente siempre hay emisiones. La minería para conseguir el uranio o el hierro para producir cualquier estructura necesita una minería y ahí se generan emisiones, lógicamente, y también el desmantelamiento y el tratamiento de los residuos. Pero si consideramos todo el ciclo, las energías renovables y la energía nuclear son energías bajas en emisiones y, por lo tanto, mucho más limpias que los combustibles fósiles. Uh-huh. Luego está también el tema, por ejemplo, de los costes, ¿no? De fabricación, porque en respecto con los renovables es mucho más caro, ¿no? Construir y hacer una central nuclear. Y a mí me gustaría saber, aparte de ese punto, de si es más caro que de las energías renovables o si tenéis algún tipo de ayuda para montarlo, ¿por qué se hace falta energía limpia o muy limpia, como bien has dicho? Se están cerrando algunas nucleares. ¿Y por qué no se van a abrir más? Bueno, a ver, las centrales nucleares requieren una inversión inicial muy alta. Eso es cierto, eso no es innegable. Lo que pasa es que esa inversión inicial se amortiza durante el tiempo de vida de diseño de una central nuclear, que habitualmente son 40 años, aunque las de tercera generación, que son las que se están construyendo ahora, tienen una vida de diseño de 60. Es importante distinguir entre vida de diseño y vida útil. ¿Vale? Uh-huh. La vida de diseño es el tiempo de vida necesario para que una central funcione con seguridad, amortizando la inversión, ¿vale? Pero eso no significa que no pueda durar más años, siempre y cuando se garantice la seguridad, se revise periódicamente, se revisen los equipos que sean necesarios sustituirlos y además sea rentable. En principio, pues pasa como vosotros que trabajáis con la automoción. Un vehículo hay coches de los años 60 que funcionan perfectamente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se le ha cambiado el motor, se le ha cambiado los neumáticos, la suspensión, se ha revisado la carrocería. Bueno, pues simplemente es cuestión de que realmente el mantenimiento sea correcto, ¿no? Entonces, sí es cierto que el coste inicial de una central nuclear es alto, pero luego tiene una serie de ventajas respecto a las renovables. Y no estoy diciendo que sean mejor que las renovables, sino que estamos hablando siempre, mi punto de vista siempre es desde la complementariedad. Es decir, las nucleares deben complementar a las renovables. Uh-huh. ¿Cómo lo planteo? Pues el hecho de que la mayoría de las renovables son variables. Hay quien dice intermitentes, yo también lo he utilizado algunas veces, pero quizá la mejor palabra para definirlo es variables.
Y sobre todo las que tenemos en España, que es el mayor potencial que tenemos es el eólico y el solar. Para esto abro un pequeño paréntesis. La energía hidroeléctrica no es variable, se puede regular, podemos controlar cuando queremos abrir compuertas para turbinar, pero dependemos de varios factores. Primero, que haya lluvias y que haya suficiente agua, y estamos en un país que cada vez tenemos más sequía y cada vez tenemos menos agua. O sea, no estamos en Noruega, digamos, ¿no? Entonces, tenemos energía hidroeléctrica, pero está muy limitada. Es útil, es necesaria, las tenemos que seguir utilizando, pero no tiene mucha capacidad de crecimiento, ¿vale? Entonces, ¿quién tiene capacidad de crecimiento en España? Pues, lógicamente, la eólica y la solar. Pero tenemos muchas horas de sol y tenemos muchos lugares con viento. Pero como, bueno, la mayoría de la gente puede entender, el viento es variable, no siempre tenemos viento, ni siempre es adecuado, a veces es demasiado débil o demasiado racheado o demasiado fuerte, con lo cual no podemos tener disponibilidad completa de viento ni solar. Lógicamente, por la noche pues no hay sol y no tenemos producción solar. Eso se traduce en un término en términos eléctricos, que se llama factor de carga o factor de planta. Voy a intentar explicarlo porque yo creo que es muy importante para que quien nos escuche se haga una idea de realmente lo que significa esta variabilidad. El factor de planta o el factor de carga es el tanto por ciento de energía que genera una planta, una central de cualquier tipo, si estuviera funcionando al 100% durante todo el tiempo. ¿Vale? Una central nuclear tiene un factor de planta de en torno al 90%. ¿Por qué? Porque siempre cuando arrancamos vamos hasta el 100% de potencia y estamos funcionando así durante 1 año y medio. Pero luego estamos parados aproximadamente un mes o quizá un poco más de un mes. Entonces, ese tiempo que estamos parados no estamos produciendo, y entonces si contamos el factor de planta, el factor de carga sería del 90%, ¿vale? Si no hiciéramos paradas, sería del 100%. Una central eólica o un aerogenerador tiene un factor de planta o factor de carga de en torno al 30-35%. ¿Vale? Significa que en torno al 65-70% del tiempo no está produciendo al 100%, o si está produciendo a menos potencia, pues se reparte, pero básicamente de toda la electricidad que podría generar, genera solo el 30% aproximadamente, 30-35%. Los paneles solares, estamos hablando de rendimientos o factores de carga de entre el 18 y el 20%, son menores. ¿Vale? Porque, claro, hay viento, generalmente en los sitios donde hay viento suele haber viento muchos días al año, pero el sol, pues por las noches pues no tenemos sol en ningún sitio. ¿Vale? Entonces, por eso son muy necesarias que las renovables tengan el acompañamiento de una energía que garantice el suministro en todo momento, porque supongo que los oyentes también lo sabrán, necesitamos electricidad durante las 24 horas del día, y la electricidad se produce a demanda. No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente para decir, bueno, pues mira, vamos a estar 2 días sin viento y nublado, y bueno, pues esos 2 días tenemos baterías. No tenemos baterías con esa capacidad, y tampoco se les esperan en las próximas décadas. Es decir, es una cosa que llevará su tiempo y también tiene su coste ecológico, pues las baterías pues se realizarán también con minerales, y además un coste económico muy alto. Es decir, la electricidad funciona a demanda, se produce lo que se consume. Por lo tanto, cuando no hay viento y no hay sol, las centrales nucleares siguen funcionando, y como no tenemos tantas centrales nucleares como Francia, porque si tuviéramos, ya no digo tantas como ellos, pero la mitad, pues no nos haría falta quemar gas. Hay días que eso se puede comprobar, hay aplicaciones en las que se puede ver en tiempo real, hay días que no hay viento, está un poco nublado, entonces pues las centrales nucleares producen pues los 7 gigavatios que tenemos establecidos, y el gas pues igual nos triplica ese día, ¿no? Porque por lo que sea pues hay poco viento, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Pues mi planteamiento es, vamos a seguir creciendo en renovables, vamos a ir creciendo en todas las energías limpias, más limpias, pero primero vamos a mantener las centrales nucleares, y probablemente necesitaríamos, para conseguir los objetivos de reducción de emisiones, necesitaríamos construir más centrales nucleares. Y eso requiere un compromiso político muy importante. ¿Por qué? Porque si un inversor va a invertir una cantidad de dinero para construir una central nuclear, lo que quiere es que no se la cierren dentro de 5 años o 4 años cuando venga el siguiente gobierno, ¿no? Que eso ya nos pasó en España con la famosa moratoria nuclear, ¿no? Que por decisión política y electoral se cerraron varios proyectos que estaban prácticamente finalizados, como Lemóniz o Valdecaballeros, que estaba también muy avanzado, ¿no?
Bueno, pues lo que quiere un inversor es eso, ¿no? Entonces, garantías. Y como en España, lógicamente, no tenemos garantías porque la mayoría de los partidos o son antinucleares o tienen una posición ambigua porque no quieren perder votos, pues estamos en esta situación. Y quien se está frotando las manos son los que venden gas, ni más ni menos. Gas que además tenemos que importar de otros países que no podemos generar aquí como si podríamos generar la nuclear. Claro, es que hay un matiz importante en cuanto a dependencia energética. Es verdad que nosotros sí que tenemos uranio, no tenemos ahora mismo minas abiertas, hay cierta polémica con una mina que está pendiente de los permisos para abrir en Salamanca, pero no es un problema de suministro, es decir, el uranio se obtiene básicamente, los países más importantes son Canadá, Rusia y sobre todo Australia, que tiene muchas minas de uranio. Y además el uranio es proporcionalmente al precio de la producción eléctrica es un coste muy bajo. Estamos hablando de en torno al 5% del coste de la producción eléctrica en una central nuclear. O sea, es un coste muy bajo, con lo cual afecta muy poco al precio y sus fluctuaciones también afectan muy poco. Mientras que el gas lo tenemos que importar todo y además tiene fluctuaciones muy grandes y dependemos también de mercados muy inestables. Entonces, yo creo que también eso es una ventaja, ¿no? Tener una energía que tengas unos precios muy estables, porque los precios del uranio son muy estables, y proveniendo de países con muchas garantías, ¿no? Y sobre todo en el caso del gas de más emisiones, porque si el proceso es de fracking, no quiero saber cuánto gas se desperdicia y cuánto va hacia el gasoducto. Efectivamente. Una queja que mucha gente dice, bueno, claro, pero es que las centrales nucleares contaminan. Y eso me gusta matizarlo mucho porque si yo genero unos residuos y esos residuos me responsabilizo de ellos, los almaceno con seguridad, los trato con seguridad y en todo momento no se emiten al medio ambiente, bueno, eso es como decir que una pila o una batería es contaminante, ¿no? Todas las baterías del mundo, pilas del mundo son potencialmente contaminantes, pero si las abandonamos en el campo, lógicamente acabarán contaminando el medio ambiente. Si las reciclamos y las tratamos adecuadamente y las almacenamos adecuadamente, es una contaminación potencial, pero desde luego no estamos contaminando nada, ¿no? Entonces, la energía nuclear lo que hace es responsabilizarse de la gestión de sus propios residuos, más que de la gestión, vamos a matizarlo, del coste de la gestión de sus propios residuos, ¿vale? En España, la empresa que realiza la gestión de los residuos es una empresa pública, pero se financia con la aportación de los que generan los residuos radiactivos. En el caso de hospitales, pues los propios hospitales, y en el caso de la energía nuclear, de las centrales nucleares. Es decir, que el coste no recae sobre los ciudadanos, sino sobre las propias empresas. Es importante también señalar que las empresas, cuando pagan esa cuota por la gestión de los residuos, no lo repercuten en el precio. No porque sean muy buena gente, sino simplemente porque no pueden hacerlo. El precio de la electricidad viene subastado, las centrales nucleares parten de esa subasta a precio cero y acaban tomando el precio que tienen, que se queda en ese momento en el mercado, que es el mismo que cobran las renovables. Cualquier productor se establece un precio diario y lo cobran todos. Pero sobre ese precio, las centrales nucleares dicen, bueno, pues yo añado un 10% de residuos. No pueden hacerlo porque no tienen esa capacidad. Es decir, que va a su cuenta de gastos directamente, ¿vale? Uh-huh. Eso es muy importante. Yo lo que quería saber sobre estos residuos, ¿no? Pues tenemos almacenes en España, creo que hay uno en Córdoba de baja y media intensidad, pero actividad, pero los de alta pues los suelen tener en sus piscinas las nucleares. ¿Cómo hay posibilidad de esos de alta hacerlos también en almacenarlos y sobre todo qué riesgos hay para la zona que esté aledaña a un cementerio nuclear? Muy bien. Bueno, sí, pero primero pues eso, la palabra que te he matizado es residuos de alta actividad. Uh-huh. Se llama actividad porque viene de la propia expresión radiactividad, ¿vale? Estamos hablando de que es actividad radiactiva, emisión radiactiva. Sí, efectivamente, tenemos un almacén de residuos de media y baja actividad que no solo recibe residuos de las centrales nucleares, sino que también de otro tipo de industrias y de hospitales, que está en el Cabril, en la provincia de Córdoba.
Los residuos de alta actividad, esencialmente, en un 99% son combustible usado, ¿vale? Que es el combustible, el uranio, que una vez ha sido utilizado, se almacena porque sigue siendo radiactivo durante aproximadamente, porque esto es, es un tiempo, una escala no exactamente precisa, pero estamos hablando en torno a 10.000 años. Uh-huh. ¿Vale? Claro, hay un hecho muy importante. La gente, y quizá quien lo escuche, pues le va a sorprender. Realmente solo somos capaces, hasta ahora, con la tecnología que tenemos en los reactores actuales, de extraer solo el 5% de la energía del combustible. Claro, ¿qué pasa con el 95% restante? Pues que los reactores siguen siendo, o sea, que el combustible sigue siendo radiactivo. Si hubiéramos extraído el 100% de esa energía, el combustible sería mineral, no radiactivo, y por lo tanto se podría tratar como cualquier otro residuo industrial, sin riesgos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que quede claro el concepto de que un residuo radiactivo de alta actividad se puede considerar un residuo, pero también se puede considerar un recurso, siempre y cuando tengamos la tecnología para poder aprovecharlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hasta ahora en España? Las centrales nucleares tienen unas piscinas de combustible usado, o fosos de combustible usado, son de acero inoxidable, tienen doble casco, como los petroleros más modernos, y están bañadas en agua, lógicamente bañado en agua el combustible y refrigerado continuamente, ¿vale? Este combustible es necesario que esté refrigerado al menos durante 5 años. Una vez que ha pasado 5 años, ya se puede extraer y se puede almacenar en un contenedor y se cierra, rellena con helio, es decir, está en seco, no está en húmedo, no está con agua, sino que se rellena con helio y luego se coloca dentro de otro contenedor. Por la forma que tienen, se produce una corriente de aire que pasa por el interior entre un contenedor y el otro. Entonces lo que tenemos es, por circulación natural de aire, sin ningún tipo de tensión eléctrica ni suministro eléctrico de ningún tipo, simplemente por circulación natural de aire el combustible se refrigera. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? El diseño de estos contenedores está preparado para aguantar 100 años. Claro, tú me dirás, 100 años no tiene nada que ver con 10.000 años. Efectivamente, porque estamos, digamos, en una fase, el tratamiento de los residuos radiactivos sufre diferentes etapas, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos pasados esos 100 años o incluso antes? Hay 2 salidas. Una salida es un almacén geológico profundo, como está construyendo ahora mismo Finlandia. Finlandia, pues lo que está haciendo es un almacén que está situado en un lugar muy estable geológicamente. Los geólogos nos dicen que hay lugares que han permanecido geológicamente estables durante millones de años. Y aquí básicamente necesitamos 10.000. Vale, parece mucho, ¿no? Es decir, 10.000 años es el tiempo que llevamos utilizando la agricultura, ¿no? Por ejemplo, o la escritura, ¿no? Pero, sin embargo, 10.000 años en términos geológicos es muy poco tiempo, ¿vale? Comparado con esos millones de años de estabilidad. Es decir, dejamos los residuos en un lugar sin filtraciones, en un lugar que está estable y los sellamos. Una vez sellado ese almacén geológico profundo, se borra toda huella de ese almacén en la superficie. Estamos hablando de 500 metros de profundidad, ¿eh? Uh-huh. Una vez sellado, ese almacén no necesita ningún tipo de supervisión, no tiene ningún tipo de mantenimiento y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de gastos ni para nuestras generaciones futuras ni para las personas que vivan en cualquier momento de la historia. Claro, lógicamente el coste lo tendría para nosotros y para eso realmente se está haciendo una provisión de fondos y Endresa, como he dicho, la empresa pública está haciendo una provisión de fondos de parte de las centrales nucleares, pues, son las que lo están pagando, para construir ese almacén. Pero esa sería, digamos, una de las fases finales. La otra fase final, la alternativa, sería utilizar reactores de 4ª generación. Ahora mismo estamos construyendo reactores de 3ª generación, los que tenemos en España son de 2ª. Se está construyendo reactores de 3ª generación, son algo más eficientes, tienen la seguridad más potenciada, tienen muchos sistemas de seguridad pasivos, pero digamos son reactores que se llaman evolucionarios, es una evolución de lo que ya tenemos. Sin embargo, los de 4ª generación
que hay 6 tipos de reactores en proyecto. Hay uno de ellos que ya está en funcionamiento en Rusia, pero bueno, tienen un proceso de desarrollo bastante más lento, pero se espera que durante la década de los años 20 empecemos a ver más reactores de esta generación. ¿Qué particularidad tienen? Que pueden consumir más del 97% del combustible nuevo y del combustible usado. Es decir, podríamos coger combustible de una central de ASCO como la mía y vender ese combustible, porque como solo hemos extraído el 5%, pues hasta el 97% podrían quemarlo en ese tipo de reactores. Cuando digo quemado, estamos hablando de fisionar, ¿vale? No, lo que pasa es que eso es utilizar la expresión inglesa. Pero realmente lo que hacemos es fisionar completamente el combustible y lo que queda es un residuo de media y baja actividad, que ya no duraría 10.000 años, sino que estaremos hablando de pocos centenares de años, 100, 200 años. ¿Vale? Entonces, ¿en qué situación estamos ahora mismo en España? Bueno, pues las centrales nucleares tienen el combustible en sus piscinas. Hay un intento por el Consejo Ciudadano Nuclear y por toda la industria nuclear de construir un almacén centralizado para almacenar en seco ese combustible que ya prácticamente no cabe en las piscinas, pero no hay consenso político. Supongo que conocéis el proyecto de Villar de Cañas, ha habido muchos problemas judiciales, controversias políticas, y al final, que además teniendo en cuenta que es un mandato por unanimidad que le dio el Congreso de los Diputados al Gobierno en su momento, pues al final no han sido los políticos capaces de ponerse de acuerdo, entonces no tenemos ese almacén centralizado. Solución, pues tenemos un almacén temporal individualizado en cada una de las centrales nucleares. Todas no lo tienen todavía, Vandellós, por ejemplo, todavía no ha empezado a construirlo, pero Trillo, Ascó, Almaraz, diferentes centrales pues ya lo tienen y están almacenando ese combustible en esos contenedores que además están en la intemperie. Es importante también señalar que el riesgo, me has preguntado, el riesgo para la población de esos contenedores. El riesgo, porque lógicamente eso se estudia y se analiza. Esos contenedores están preparados para resistir las mayores calamidades que te puedas imaginar. Para que te hagas una idea, los contenedores de combustible usado almacenados en seco en Fukushima resistieron el seísmo sin ningún tipo de problema y el tsunami también. ¿Vale? O sea, el combustible que falló es el que estaba dentro de los reactores y todavía en algunas piscinas, pero el que estaba almacenado en seco sigue estando almacenado en seco y sigue estando allí íntegro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de resistir a grandes impactos, caídas, lógicamente seísmos, y luego además no necesitan alimentación eléctrica, que eso es muy importante. Entonces, podemos estar tranquilos que esos contenedores están seguros, están vigilados, por supuesto, están dentro de las centrales, pero, por ejemplo, la mayoría de las centrales están en la intemperie, es decir, les puede caer el sol, les puede caer la lluvia y no les pasa absolutamente nada. Están diseñados para eso, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, estamos ahora a la espera de que en España se decida si realmente construir el ATI, el ATC, el almacén temporal centralizado, y si los reactores de cuarta generación, tanto para construirlos en España como para venderlos a otros países que lo necesiten, podríamos deshacernos de ese combustible usado. Podemos decir que quien viva cerca de un almacén de esto de media intensidad o de capacidad, sí, no tiene ningún problema de sufrir ningún tipo de radiación por vivir cerca de ellos, que ese es el miedo, yo creo, que tiene la gente, ¿no? Sí, a ver, es importante señalarlo eso. La radioactividad es relativamente fácil protegerse de ella simplemente con blindaje. Es decir, si tú pones suficientes capas de material que absorbe la radiación, pues simplemente puedes pasar al lado de un contenedor y no tendrías, ya no es que no tuvieras una dosis alta, es que tendrías la misma dosis que tienes en el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Que es la dosis natural, ¿no? Entonces, esos contenedores lógicamente están blindados perfectamente para que las personas, bueno, yo he paseado por al lado de ellos sin ningún problema con mi dosímetro y no me indica nada especial, ¿no? Luego además están, lógicamente, aparte de estar blindados, están sellados para que no haya ningún tipo de filtración. Es difícil que hubiera algún tipo de filtración porque el combustible es un sólido cerámico, ¿vale? Y como además está bien refrigerado,
no tiene ningún problema de, digamos, de que se pueda fundir como, bueno, como ha pasado en los accidentes nucleares, que es un reactor, que es combustible que estaba dentro de un reactor y que lógicamente estaba muy activado. Este combustible ya ha pasado durante 5 años por una piscina, ha bajado su temperatura y ahora está bien refrigerado. Entonces, no te puedo decir, hombre, el riesgo cero nunca existe, lo que te decía al principio, pero es un riesgo muy pequeño y muy vigilado. Pues importante decirlo, ¿no? Porque yo creo que aparte de ese accidente actual de Fukushima, pues la serie de televisión Chernobyl, ¿no? Ha vuelto a traer esos miedos a la gente, cosa que es muy muy difícil que vuelva a pasar, que se den tantas ineptitudes juntas, ¿no? Sí. Bueno, es que el problema de Chernobyl, bueno, es el mito que siempre sale cuando hablas con alguien que tiene miedo a la energía nuclear o bueno, gente que directamente supongo que también tiene miedo, pero también la intenta atacar, ¿no? Que no nos pase un Chernobyl, que no tengamos un Chernobyl, ¿no? Realmente es que las diferencias entre Chernobyl y los reactores actuales son enormes. Pero, y digo actuales, porque son los que tenemos ahora, pero es que el diseño de nuestros reactores en 1986, en esa época era inconcebible un accidente como el de Chernobyl. Porque Chernobyl tenía un parámetro en el diseño del reactor que lo hacía muy, muy peligroso y que además condicionaba todo lo que pasó después. Chernobyl era un reactor diseñado, era una base, la base de diseño de Chernobyl era para producir plutonio para armamento. ¿Vale? Como segundo uso era la producción de electricidad. Bien es cierto que realmente no se utilizó para producir el plutonio, porque tenían los rusos, la Unión Soviética tenía en ese momento otros medios para producirlo. Pero el diseño era ese, era un diseño preparado para poder sacar el combustible con el reactor en marcha, y eso requería 2 factores que fueron clave en el accidente. El primero, voy a empezar, digamos, por el final. El primero era el no tener un edificio de contención. Un edificio de contención con el tamaño necesario para poder sacar el combustible en marcha, un reactor tan grande, habría sido totalmente antieconómico. Y entonces, directamente no tenían edificio de contención, que es un edificio blindado que tenemos todos los reactores del mundo, ¿no? Es un edificio que está preparado para resistir impactos de aviones, para resistir toda clase de fenómenos meteorológicos y, por supuesto, para resistir accidentes desde dentro del propio reactor. Es hormigón armado de más de 1 metro de espesor y, además, en el caso de la mayoría de las centrales, en Ascó, por ejemplo, lo es, en Vandellós y en Almaraz, es hormigón armado post-tensado, es decir, tiene tensores que se van tensando continuamente para mantener la integridad del edificio de contención. Bueno, pues Chernobyl no lo tenía. Si hubiera tenido ese edificio, solo con haber tenido ese edificio, probablemente no estaríamos hablando de Chernobyl porque habría habido un accidente, posiblemente, pero prácticamente no nos habríamos enterado porque habría sido con consecuencias muy, muy, muy limitadas, ¿no? Entonces, eso es un factor muy importante. Y el otro factor es el propio diseño del funcionamiento del reactor. No voy a entrar en detalles demasiado técnicos, pero yo creo que lo más fácil, quizás es fácil de entenderlo si lo explico. Un reactor tiene una temperatura, está funcionando a una determinada temperatura, vamos a hablar para que se entienda más o menos, 300 grados aproximadamente. En Chernobyl, cuando aumentaba la temperatura del reactor, por problemas de refrigeración, por lo que sea, aumentaba la potencia del reactor. ¿Vale? Eso, claro, es fácil entender que si aumenta la potencia de algo, va a subir más la temperatura. Y entonces volvía a subir más la potencia. Y entonces era un efecto que se retroalimentaba. Con lo cual, una de las consecuencias de todo lo que se hizo mal en Chernobyl era que el reactor llegó un momento que empezó a hacer lo que se llama una excursión de potencia. Es decir, se fue hacia arriba y no había manera de pararlo. ¿Vale? Eso en los reactores actuales, y insisto, son actuales, pero ya tenían ese diseño, no hemos cambiado el diseño, es el diseño original nuestro, se diseñaron completamente al revés, porque no era necesario esa característica porque nosotros no producimos plutonio para armamento. Entonces, en nuestros reactores es justamente al contrario. Un aumento de temperatura del refrigerante y, por tanto, del combustible, lo que hace es bajar la potencia del reactor. Digamos, en términos automovilísticos, se amorra, digamos, el reactor, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás con una máquina térmica, lo más normal es que tengas problemas de refrigeración y que se te caliente, no que se te refrigere demasiado.
¿vale? También tenemos nuestras medidas de seguridad para evitar enfriamientos excesivos, pero realmente lo peligroso cuando tienes una gran máquina térmica es que se te caliente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Chernobyl funcionaba completamente al revés. Luego, además, tenían otros sistemas, hicieron una prueba en la que no tenían procedimientos o no estaban del todo bien establecidos. Realmente tuvieron que quitar sistemas de seguridad para poder hacer la prueba. Las barras de control además eran bastante desastrosas porque tenían, en la serie lo comentan, la punta inicial era de grafito. El grafito es un moderador, lo que hace es bajar la velocidad de los neutrones para que puedan producir más fisiones, con lo cual introducías las barras de control y en la inserción inicial te aumentaba la potencia del reactor. Uh-huh. Las barras de control son el freno de cualquier reactor, ¿no? Son absorbentes de neutrones, pero en el caso de Chernobyl, la parte inicial moderaba neutrones. Entonces hacía que fueran más lentos y produjeran las fisiones. Además, entraban muy lentamente. Entre el proceso de inserción de barras y que hicieran efecto pasaban más de 30 segundos. Eso es inconcebible en nuestros reactores. Para que te hagas una idea, los reactores PWR de agua a presión, es decir, 6 de nuestros 7 reactores, la inserción de barras de control y el efecto de su inserción tiene que ser, y se comprueba que lo es, menor de 2,7 segundos. Es decir, si tenemos un problema, en menos de 2,7 segundos tenemos el reactor parado, ¿vale? En el séptimo reactor que tenemos, que es Cofrentes, que es de otra tecnología, BWR, de agua en ebullición, es más rápido, es 1,5 segundos aproximadamente, ¿vale? Estamos hablando de 30 segundos frente a 2,7 o 1,5, ¿no? Y además sin punta de grafito, es decir, nosotros directamente cuando entra la barra de control empiezan a absorber neutrones y empiezan a parar la reacción en cadena. O sea que, como ves, las diferencias son enormes. Pues yo creo que aquí hemos dejado todo claro, ¿no? La gente, quien tenga dudas de otro nuevo Chernobyl, aquí está la respuesta. Quien tenga dudas sobre el almacenamiento o los residuos o la energía nuclear actual, ya también las hemos despejado. Y yo aconsejo sobre todo, Alfredo, seguirte en redes sociales, en Operador Nuclear, en Twitter. ¿En alguna red social más estás? Sí, estoy en Instagram y en Facebook estoy saliendo con mi nombre, Alfredo García, pero también si me buscan por Operador Nuclear supongo que me encontrarán también. Pues muy interesante porque es cosas cotidianas como un microondas produce radiación, pues aquí Alfredo dará la respuesta a todos esos mitos o preguntas que tengáis. No quiero despedirte sin antes decir que vas a plasmar todo tu conocimiento en un libro, ¿no? Pues sí, veo que estás al tanto, sí. Ayer firmé un contrato con Planeta para escribir un libro y la verdad es que estoy muy ilusionado. No sé, yo creo que es el sueño de cualquier divulgador, ¿no? Que te contrate una gran editorial como esta, pues para escribir un libro y para poder, explayarme en todos los temas que siempre tengo que explicarlo en hilos o en tweets de 280 caracteres y en este caso pues voy a poder explicarlo con más detalle, pues la verdad es que tengo mucha ilusión, es un proyecto muy bonito y espero, que vea la luz pronto. Pues te hemos podido desvirtualizar, digamos, en esa conferencia científica de Naucas en Bilbao. Sí. Y ahora quien quiera te podrá leer en ese libro que seguramente pongamos a través de nuestras redes cuando se publique, cuando esto esté editado. Te lo transmitiremos por aquí y seguramente te ayudaremos, ¿no?, a esa divulgación porque es muy interesante, sobre todo ante la energía nuclear, fuera mitos, fuera miedos y sobre todo explicar qué es. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Alfredo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Tengo que pediros disculpas porque somos nuevos con estas cámaras y grabamos tanto el audio, el vídeo lo grabamos todo a la vez con estas camaritas nuevas. Y la parte de David hemos tenido un problema técnico y esta segunda parte después de la entrevista no se ha podido grabar, se ha grabado un poco mal, se ha corrompido el archivo. En fin, disculpas a todos porque en esta parte final del podcast lo voy a despedir yo. Y nada, muchísimas gracias a Alfredo por haber estado en el podcast. La verdad es que ha sido una entrevista súper interesante que todos los que la hayáis escuchado esperamos que os haya sido bastante reveladora porque cuenta cosas que no caemos acerca de la energía nuclear. Y nada, muchísimas gracias Alfredo por haber venido y si os ha gustado la entrevista, si os ha parecido interesante,
os pediríamos por favor que la compartierais con vuestros amigos, con vuestros conocidos, porque creemos desde Pasatero Eléctrico que es bueno dar voz a gente como Operador Nuclear, que trabaja con energías nucleares y que al final, pues bueno, para una transición hacia unas energías completamente limpias vamos a necesitar de ayuda para cuando, por ejemplo, las placas solares no sean capaces de suplir la demanda que va a suponer, pues, por ejemplo, un aumento en el parque automovilístico 100% eléctrico. Vamos a necesitar ayuda de otras fuentes de energía que, pues bueno, puede ser la nuclear, por ejemplo. Así que muchísimas gracias a Operador Nuclear por haber venido al podcast. Y nada, chicos, un breve apunte antes de terminar el podcast. Es que ya estamos disponibles también en la plataforma de Anchor, o escrito Anchor, pero bueno, ya llevamos ahí un par de semanitas. Bueno, el primer episodio me parece que ya lo podéis escuchar ahí, y este segundo episodio en principio también lo podréis escuchar desde esa plataforma. Así que nada, estamos intentando siempre mejorar. Vimos que esta plataforma podía ser útil para alguno de vosotros, porque estuvimos recibiendo comentarios, ¿no? De oye, ¿por qué no en Anchor, tal? Entonces David y yo decidimos, bueno, pues vamos a lanzarlo también ahí, no nos cuesta nada. Y pues eso, ya tenéis en Anchor el podcast de Pásatelo Eléctrico, tenéis la segunda temporada, porque la primera no la vamos a volver a publicar, digamos, estará solamente la segunda temporada, pero bueno. Y luego otra cosa, recordaros que podéis mandarnos preguntas al correo de podcast@pasateloeléctrico.es y nos las podéis... uy, perdón, he hecho ahí una cosa rara con la voz, perdona. Nos las podéis mandar tanto escritas, simplemente nos escribís pues vuestra pregunta y nosotros la leeremos y os contestaremos, o podéis mandarnos un vídeo en horizontal, por favor, eso sí que os lo pediríamos, porque si no queda un poco raro el formato vertical, así que por favor mandándonosla en horizontal, preguntándonos lo que queráis o contándonos una experiencia vuestra que hayáis tenido. Por ejemplo, en la primera temporada tuvimos a un chico que nos contó su experiencia con el AdBlue y lo comentamos aquí en directo y estuvimos hablando un rato sobre el tema y nada, yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo para responderos vuestras dudas o lo que sea, o comentar una experiencia. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Muchísimas gracias a Operador Nuclear por haber venido a este podcast. Y ya sentimos, tanto David como yo, que no esté David presente en la despedida de este segundo episodio, pero bueno, somos nuevos con estas camaritas y tenemos que aprender todavía a utilizarlas. Así que nada, que paséis una muy buena semana. Y muchísimas gracias por escucharnos. ¡Pásate a lo eléctrico! ¡Au!